¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Siempre decimos que agradecemos con Germán realmente a los gerentes del canal que nos permiten trabajar con absoluta libertad y reconocer realmente el crecimiento de la red de Somos en la provincia de Santa Fe de manera permanente, hoy Telecom, ¿no? ¿Cómo estás, Germán? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Quiero agregar que nos pueden ver por Flow en cualquier lugar del país. Y si estás fuera del país y sos cliente de Cablevisión Flow, podés vernos en cualquier momento y en simultáneo podés ver por Somos Rafaela, Somos Rosario y Somos Santa Fe, que están colgados en Flow estos canales, y nos podés ver el jueves a las 23 horas y si no, en cualquier momento, las 48 horas posteriores el programa queda ahí, así que nos podés ver desde cualquier lugar del país. Cuento que la red de Somos es muy amplia, entonces me sucede en lo personal que gente de Somos La Plata que le gusta ver su canal, cambiando nos encuentra a nosotros y manda gente mensajes de otras provincias, así que es muy interesante lo que está pasando con Flow. Si te parece, nos metemos en este primer bloque, Germán, un poco en la continuidad de seguir hablando con magistrados destacados de la provincia, que consideramos también que además de haber llegado a una magistratura, ¿no? por sus concursos y su oposición y su disertación en la legislatura, su aprobación de pliego en la legislatura, tienen una trayectoria y una relevancia social muy importante, sobre todo por ese costado social. La semana pasada hablábamos con una jueza del norte, hoy vamos a hablar con alguien acá de la capital de la provincia de Santa Fe. Tengo que, como siempre hago, reconocer y agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que como cabeza de este Poder Judicial siempre nos ha permitido realmente trabajar. Nunca hemos tenido ningún inconveniente y hemos hablado de todos los temas con todos los integrantes del Poder Judicial. Así que también vaya un saludo para el máximo órgano de la provincia. Si te parece, Germán, nos metemos con el invitado de hoy. Sí, estamos con el doctor Alejandro Tizón, el juez de Cámara, el presidente de la Cámara Penal, también el profesor universitario en la Universidad Nacional del Litoral, presidente del Colegio Pleno de Segunda Instancia de la Primera Circunscripción Judicial. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por acceder a la invitación que le cursamos y cada vez que solicitamos su presencia, accede muy amablemente. Son los desafíos para este nuevo año que se avisora. Se dio la apertura del Colegio de Jueces en relación a este aspecto. Han tenido una destacada, sobre todo el pasado durante la pandemia. Hay un problemita de internet, Germán, le cuento de vuelta. Se presentaron las autoridades de los colegios penales de Santa Fe y bueno, el doctor Tizón es una autoridad elevada en este marco, así que bueno, queremos que nos cuente un poco sobre todo lo que tiene que ver con lo que pretende para este año, insisto, en un marco de pandemia que sigue impactando, ¿no? En el trabajo diario. Se enferman empleados, los propios jueces, y sobre todo lo que se espera este año en un marco de incremento de las cuestiones sociales, ¿no? Muy dificultoso, y que uno nota hechos de violencia cada vez más atroces realmente, doctor. Así que bueno, gracias por dialogar y que nos pueda contar todas estas cuestiones, ¿no? Sí, no, el agradecido soy yo, la que permite, en el caso concreto relacionado con este informe anual, que tenemos la obligación constitucional y legal de presentar ante los medios de prensa, para que a su vez los medios de prensa lo den a conocer a la comunidad que debe recibir respuestas y sobre todo explicaciones por parte de quienes, bueno, en este caso estamos a cargo de impartir justicia. En ese sentido, tal cual como lo dijo el doctor Corazza, como se señaló recientemente, Maxi, nosotros se llevó adelante el informe relacionado sobre todo con la actividad llevada adelante el año pasado, en donde más allá de sostener y resaltar que el esfuerzo que se llevó adelante para poder mantener el sistema penal en funcionamiento a pesar de la pandemia, quisimos poner énfasis en algunas cuestiones
como colegio, que tienen que ver fundamentalmente con la integración del colegio de jueces hacia lo que sería el afuera de tribunales, lo que sería hacia la sociedad. En ese sentido, a través de distintos representantes del colegio, jueces de segunda instancia, se participó en distintas actividades, justamente un poco sobre lo que veníamos hablando, relacionado con la problemática que se da. En este caso, bueno, se participó en el tema carcelario a través de lo que era la mesa de diálogo, lo que se mantiene como mesa de diálogo, donde estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el MPA, la Defensa Pública, también en lo que se llamó Comité de Crisis, ¿no?, que era encabezado por la Corte Suprema y relacionado con la prestación efectiva de justicia. Estaba el sindicato judicial también presente en ese comité, vale decir, un órgano que se conformó a los efectos de brindar una adecuada respuesta de la justicia hacia la comunidad, sobre todo en un momento tan difícil como es esta pandemia que estamos viviendo. Y más recientemente, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos previamente al programa, en relación a presentaciones de leyes, en este caso relacionadas con las víctimas, con un observatorio de víctimas que tiene lugar dentro de lo que es el Poder Legislativo. Entonces se participó allí también analizando o planteando cuestiones relacionadas con una ley de víctimas. Vale decir, me interesa destacar, más allá a lo mejor de un informe con números, numérico, cantidad de causas, me interesa destacar fundamentalmente eso, la vocación que hay por el Colegio de Jueces en general, por los jueces penales de esta circunscripción, de participar en aquellos foros, en aquellos lugares en donde pueda desde el Poder Judicial aportar una visión concreta relacionada con estos temas. Doctor, en el marco de lo que tiene que ver con insisto, con el tema de la emergencia sanitaria global a nivel planetario, ¿no? La mora judicial, le pregunto porque, bueno, ha habido justamente gente que se enferma en el medio y hay que resolver y que la justicia siga funcionando. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Los expedientes están al día? ¿Las carpetas judiciales? Bueno, Maxi, yo te puedo dar informe en relación a lo que es la parte penal, ¿no? Claro, claro. Obviamente, cada fuero tendrá en ese sentido que dar su propio informe o su propia. Nosotros a nivel de penal, tanto primera como segunda instancia, se trabajó, diríamos, salvo las primeras 2 semanas del año pasado, de los inicios de la pandemia, cuando hubo un poco que reorganizar todo el sistema, reorganizar la forma en que se iba a trabajar. Después se trabajó prácticamente con normalidad, vale decir, o a través de la videocámara de Zoom, o a través de la presencialidad, porque en primera instancia se siguieron haciendo pues juicios orales con la presencia de las distintas partes, el imputado por supuesto y las partes. En general se siguió trabajando con una normalidad, lo que permitió en términos generales y en números mantener un ritmo y por lo menos llegar a las resoluciones judiciales en términos y poder dar una respuesta, ¿no? No sé si a veces la respuesta no es la que las partes esperan, siempre hay alguna de las dos partes, puede ser o el fiscal o el defensor o la propia sociedad en función del caso que se está tratando, que no está a lo mejor satisfecha con la actividad, pero bueno, por lo menos la idea siempre es tratar de fallar desde el punto de vista judicial lo más justo posible, ¿no? Germán. Doctor, apelo a su conocimiento sobre estos temas y también conocemos que es una problemática que lo ocupa y le preocupa al hombre del derecho, al docente universitario. Usted en visitas anteriores a este programa, abordando el tema de la seguridad, hablamos, no sé si usted recuerda, de un consejo de seguridad como única forma viable para solucionar a largo plazo esta problemática que azota la provincia de Santa Fe, donde estén representadas específicamente todas las fuerzas vivas y todas aquellas instituciones de esta provincia. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bien, sí, efectivamente, esto es algo que lo hemos venido hablando en el programa, incluso años anteriores.
de la necesidad de una conformación efectiva de un Consejo de Seguridad dentro de lo que es la provincia de Santa Fe a nivel provincial, en donde participen los tres poderes, incluso dentro denominémoslo, o dentro de la estructura que nos parezca desde el punto de vista de la colocación institucional, el MPA y la Defensa Pública, más del Colegio de Jueces, la Corte Suprema, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales afines con el tema, de manera tal de conformar allí un foro de discusión relacionado con todo lo que tenga que ver con la seguridad. Porque en esto es importante, doctor Corazza, señalar que si bien la policía es un aspecto muy importante de la seguridad, no es el único aspecto que tiene que ver. Vale decir, allí hay muchas cuestiones que, por ejemplo, las leyes que se van a sancionar en el Poder Legislativo relacionadas con el tema de la seguridad, leyes que después van a ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo y van a ser cotejadas desde el punto de vista jurídico por el Poder Judicial, con lo cual es importante que previamente a esa sanción de la ley se llegue a discutir en ese foro, de manera tal de poder arribar a, por ejemplo, la normativa más adecuada para este flagelo de la inseguridad. Hay muchos temas que tienen que ver con lo interdisciplinario o lo interpoder. Por ejemplo, hay un caso que le voy a dar, doctor Corazza, que es muy claro, muy concreto. ¿Cuál va a ser la política criminal que se va a llevar dentro de la provincia? Porque en base a la política criminal que se va a llevar, es necesario llevar adelante una política legislativa, una política ejecutiva y también una política judicial. Vale decir, se le va a dar preponderancia a las prisiones preventivas, entonces hay que llevar adelante lugares de detención para personas que no están procesadas, que no están condenadas. O sea, se va a dar más énfasis a lo que es la condena, entonces se deben construir o se deben mantener en condiciones los lugares de alojamiento para las personas que van a cumplir la pena privativa de libertad. Esos son algunos de los ejemplos, pero bueno, usted lo sabe muy bien, doctor, que la inseguridad, o mejor dicho, la seguridad pública tiene muchas aristas, y en este consejo, por ejemplo, de permanencia, que aquí hay que ser bien claro, en esto hay que despolitizar el tema de la seguridad. Sí. Ya no le hablo como magistrado, sino a lo mejor como docente de Derecho Constitucional, sí. Para permitirme poder decir algunas cosas. Hay que despolitizar, porque con la seguridad no es favorable la política social, ni para uno ni para el otro. Es algo que hay que tomarlo en cuenta desde todo el punto de acuerdos interpartidarios de los partidos políticos, porque es claro, usted lo que aspira es que no sea que el radicalismo, el peronismo, el socialismo digan cosas distintas, sino lo que está hablando es que hay que tener una política criminal, que es lo que estaba planteando, que coincida, porque si entran en contradicción, el legislativo pretende una cosa, el ejecutivo pretende otra cosa, la justicia va para otro lado, en un marco complicado de la realidad actual, significan resultados como tal vez estamos teniendo ahora, ¿no? Mire, Maxi, hay que, en el orden de lo que es la conducción política, de lo que es la conducción, digamos, estatal, de lo que es llevar adelante un gobierno, se llaman, algunos temas son cuestiones, algunos los llaman cuestiones de Estado, otros los llaman decisiones políticas fundamentales. ¿Por qué? Porque hacen al contenido profundo de la vida de la sociedad de la cual estamos hablando. Cuestiones de Estado o decisiones políticas fundamentales. En los países, llamémoslo desarrollados, esas cuestiones de Estado o esas decisiones políticas fundamentales se llevan siempre adelante, independientemente de aquel que esté al frente del gobierno, independientemente de quién tenga las mayorías parlamentarias o de qué, diríamos, no es ideología, o de qué idea puede predominar a lo mejor en lo que es... Ahora, eso necesita determinada madurez, digamos, política y a su vez de interrelación de poderes, ¿no? Sí, es verdad, Maxi, pero bueno, a eso hay que llegar. Tenemos que tomar en cuenta que este es un problema que nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Hemos aprobado con modificaciones legislativas de la policía, se ha aprobado con modificaciones legislativas de las normas. Incluso, fíjese, Maxi, lo que es las leyes de Bloomberg, relacionadas con lo que fue Bloomberg, las leyes procesales que también hacen más difícil lo que es la prisión preventiva. Sin embargo, la cuestión sigue incrementándose y la sociedad con justa razón reclama por parte de todos los que estamos al frente de alguna en cierta medida, situación pública, de que se le dé una respuesta adecuada, qué es lo que quiere la sociedad. La sociedad tampoco, es verdad lo que hablábamos a lo mejor también antes,
fuera de cámara con respecto a las respuestas violentas de la propia sociedad ante, decían ustedes, puede ser si porque la justicia es lenta, porque la justicia no responde, pero bueno, a esa sociedad hay que darle una respuesta, y la respuesta es madura, justo es la palabra, Max, es una respuesta madura de que es una cuestión de Estado, que debe dejarse de lado todo tipo de cuestión partidaria y tomarlo como una cuestión de Estado. Y buscar acuerdos mínimos, de manera tal que permitan, con el paso de los años, consolidar una verdadera política criminal, por lo menos en lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Estamos hablando de una provincia que tiene potencialidades de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo educativo, como para salir adelante en este tema. El ejemplo claro puede ser la mesa de diálogo que ustedes hicieron y que funcionó para solucionar problemas que se daban dentro del ámbito, conclusiones que fueron valederas y que pudieron solucionar problemas realmente que estaban candentes por parte de una problemática que venía desde hace tiempo, ¿no? Y funcionó sí. La mesa de diálogo, se pudo sentar a todas las partes, pudieron lograr consensos y eso evitó quizás una serie de conflictos que se avisoraban como próximos, ¿no? Sí, efectivamente, la mesa de diálogo fue convocada en esa oportunidad por la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Hace poco tuvimos nuevamente una, encabezada en este caso también por el Ministro de Gobierno y por la Secretaría de Justicia, que asistimos como miembros del Colegio de Jueces. Allí, efectivamente, el año pasado se llevó adelante una labor interesante, importante, que puede servir de ejemplo para esto relacionado con la seguridad, en donde todas las partes, sin dejar de lado su propia posición, sin dejar de lado que uno está desde la justicia, el MPA está desde la parte de acusación, la defensa está de la parte del imputado, sin dejar de lado esto, en concierto generalizado, se lograron ciertos y determinados acuerdos y permitió salir adelante en el momento donde había conflictos carcelarios muy, muy importantes, muy hasta graves. Ustedes saben muy bien lo que sucedió, sobre todo en Las Flores y en Coronda, y se salió adelante siempre, ojo, siempre dentro de la ley. Eso hay que destacarlo. En la provincia de Santa Fe no hubo ninguna libertad, no hubo ninguna salida que no fuera dentro de lo que prevé la ley. Más allá de la emergencia, más allá del COVID, más allá de la pandemia, todo aquel que ingresó dentro de lo que fue la provincia de Santa Fe, siempre fue dentro de la ley como correspondía, de acuerdo a los tiempos y a los términos de su pandemia. Esto es bueno aclararlo porque a veces se cree que porque en otras provincias o en otros lugares sucedió, acá pasó lo mismo. No, eso hubo un acuerdo generalizado en donde era apurar los procesos, pero siempre dentro de la norma, siempre dentro de la ley. Sabe que pongo en valor lo que usted dice, doctor, porque de alguna manera está haciendo un llamamiento desde el lugar que ocupa, no solo como docente, sino también como funcionario judicial, porque insisto en esta palabra madurez, que si no se pone de acuerdo en términos políticos institucionales, insisto, no partidarios, que es lo que usted hacía hincapié, todos los sectores, va a ser muy difícil los próximos tiempos, no solo en la propia provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, porque tenemos muchas dificultades, hemos dicho y hemos hablado en otro tiempo, la rotura del tejido social, realmente hay muchas dificultades con las cuales usted la conoce a diario por estar al frente de un tribunal, y si no hay un acuerdo realmente fuerte entre los sectores involucrados que tengan decisiones o poder de decisión, va a ser muy difícil y nos vamos a encontrar con que hoy la justicia está cuestionada, el poder legislativo cuestionado, el poder ejecutivo cuestionado. En definitiva, nadie se salva solo en esto, ¿no? Exactamente, y en eso coincido, no solo que es necesaria una madurez, sino que es necesario dar respuestas, porque la comunidad, la sociedad requiere y merece respuesta, atento que por algo uno está en el lugar que ha sido seleccionado, como bien habías dicho, Maxi, a través de un concurso, de los acuerdos, pero uno tiene un lugar en donde tiene que dar respuesta permanente hacia quienes son en definitiva los que indirecta o directamente lo han establecido en el lugar. Y hablo de todos los poderes también. Hay que dar respuestas y a mí me parece que esto de poder coadyuvar poderes y ONG y tratar estos temas en ese foro puede ser muy útil para salir adelante y sobre todo la permanencia, ¿no? Un foro con permanencia, eso es importante y donde se debatan las cuestiones que tienen que ver, porque la seguridad depende de lo que es la política criminal.
Y la política criminal requiere de acuerdos, como toda política, requiere de acuerdos mínimos. ¿De acuerdo? Por supuesto que va a haber distintas miradas. Habrá quienes creen que hay que hacer una política criminal más estricta, habrá quienes hablarán de una política criminal más digamos, podríamos decirlo, de centro, habrá quienes querrán una política criminal más garantista, obviamente porque está dentro de las posibilidades que existen en lo que se llama la criminología. No obstante lo cual, estos acuerdos pueden llegar a mínimas posiciones de lo que se llaman estas decisiones políticas fundamentales y empezar a darle respuesta concreta a la comunidad, que es lo que en realidad la comunidad desea, que es lo que le pide al representante. No le pide más que poder llevar adelante su vida con tranquilidad, poder trabajar, poder educar a sus hijos, poder vivir con cierta libertad, de poder circular por la calle a determinadas zonas sin ningún tipo de inconveniente, y fundamentalmente que el Estado le dé respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, respuesta. ¿Qué proyecto o qué espera este año al frente de todas estas actividades que viene desarrollando en lo que tiene que ver con el sistema penal en esta circunscripción? ¿Qué expectativas tiene? Insisto, en un año complicadito para todos, ¿no? Sí, en realidad está bien la reflexión porque en un año que evidentemente va a ser complicado, yo creo que lograr mantener el sistema con normalidad va a ser un logro, No obstante lo cual, reitero, nos interesa participar, por ejemplo, en lo que es esta nueva ley de víctimas, para estudiar y analizar concretamente. La mencionó 2 o 3 veces. ¿Qué es lo que le preocupa, lo inquieta o en qué pondría la atención en todo esto que se está debatiendo en relación? No. En realidad, porque es un buen ejemplo de una iniciativa legislativa en donde antes de tratarla en el seno del Poder Legislativo se dio participación a quienes pueden el día de mañana ser quienes la aplican. No me estoy refiriendo concretamente a la ley en sí, al contenido. Un artículo más, el contenido, claro, un artículo más, un inciso más, sino que me estoy refiriendo a una modalidad que está relacionado con esto que hablábamos de este consejo, una modalidad en donde, bueno, hay una ley, vamos a llamar al MPA, a la Defensoría, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, al Colegio de Jueces, para evaluar. Nosotros, el legislador nos presenta una legislación y nosotros le vamos a dar cuál es nuestra visión desde el punto de vista judicial, después de mucho tiempo de trabajar, sobre lo que es mejor para dar cumplimiento al objetivo de esa ley. Doctor, lo llevo a un tema que se está dando mucho actualmente en la cotidianidad social, que es la justicia por mano propia. ¿Qué puede decir el hombre del derecho, el docente universitario en relación a este punto? Se ven cada vez más casos de esta problemática, porque es así, y muchas veces la gente que está del otro lado no puede llegar a comprender de qué se trata o cuál es la conducta que está permitida por la ley o no. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo quisiera agregar, Germán, algo sobre esto, que es la gravedad de los hechos de violencia que se están viendo sobre todo en el sur de la provincia. Hoy se dirimen las cosas a tiro, ¿sí? Y aparecen, permítame, doctor, hablar en términos llanos, personas con un tiro en la cabeza. Pueden ser pelea entre bandas. Yo la verdad no quisiera entrar en ese porque justamente es multidisciplinar y a lo mejor habría que estudiar cada caso concreto. Pero realmente es atroz la profundidad de la violencia. Santa Fe ciudad y Rosario deben estar entre las 2 ciudades más violentas del país, doctor. Sí, lamentablemente eso es un poco el rompimiento del tejido social, donde efectivamente, por distintas circunstancias, que bueno, no valdría la pena señalarlas porque ustedes las conocen muy bien, por distintas circunstancias, un poco ese pacto social que se dio, donde bueno, el pueblo, los habitantes de una determinada comunidad ceden derechos o ceden determinadas cuestiones relacionadas con su vida particular al Estado, para que el Estado, en virtud de ese pacto social, pueda garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad, la cuestión económica, sería la educación, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando a veces la sociedad entiende, comprende o cree que no están satisfechas por parte del Estado esos requerimientos mínimos que hacen a ese pacto social, puede ser que se reaccione a partir
de la justicia por la defensa propia. Yo creo que en esto es una labor muy importante que tienen que llevar adelante los organismos del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como judicial. Por lo menos yo en lo que hace lo judicial nos comprometemos, es a dar respuesta, porque cuando hay respuesta desde el punto de vista de lo que es estatal, es bien, es lógico y corolario de esa respuesta que la sociedad esté conforme con la resolución del conflicto. El problema es cuando el conflicto no se resuelva y cuando el conflicto no es solucionado, entonces aparecen estas reacciones. Yo debo reconocer que entristece a todo aquel que cree en este pacto social, todo aquel que cree en las instituciones, en la división de poderes, en la respuesta por parte del Estado, entristecen todas estas cuestiones relacionadas con la justicia por mano propia, porque es un cabal reconocimiento de que la sociedad en algunos aspectos está reclamando soluciones por mano propia de lo que no le está dando el Estado. Pero bueno, como bien se dijo, es una cuestión de índole interdisciplinaria, en donde, bueno, hay que retomar, reforzar y revincular nuevamente ese pacto social en donde, bueno, los conflictos se dirimen a nivel de la justicia, las cuestiones relacionadas con el tema penal, las cuestiones relacionadas con delitos, las cuestiones relacionadas se deben resolver a nivel de la justicia, y que la sociedad confíe en esa resolución del conflicto. Es un poco una labor que debemos sostener día a día. Doctor Alejandro Tizón, le agradezco muchísimo este tiempo y la generosidad de hablar con este espacio muy, muy amable de su parte, y insisto, también un agradecimiento a todo el Poder Judicial y a la cabeza del Poder Judicial que nos permite dialogar con funcionarios de la jerarquía suya, hablando de todos los temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ustedes saben muy bien que la idea es tratar de difundir un poco la actividad que se lleva también a nivel del Colegio de Jueces, y en eso la función de ustedes, los medios de prensa, sobre todo un medio de prensa que tiene tanto alcance y tanto llegada en nuestra provincia, nos permite hacerlo. Muchas gracias y bueno, a disposición.